Esta es la mejor escena de la película Sin Novedad en el Frente. Desde mi opinión, la considero así. Sus diferentes contrastes de razón y de instinto, de alma y de animal, entre otros matices humanos, la vuelven especial. Quédate para descubrir por qué es tan buena. Sin Novedad en el Frente es una película que retrata la guerra. Una de las cosas más increíbles de la guerra para mí es ver que donde unos matan, otros curan. Donde unos odian, otros aman. Donde unos hacen la guerra, otros hacen la paz. Antes de ir al grano señalando los elementos que hacen interesante esta escena, necesitamos el contexto para comprender mejor. Paul es un joven de 17 años y con sus amigos se enlistan en el ejército motivados por un discurso de gloria y heroísmo. Pero realmente es una ideología de nacionalismo manipulador. Apenas unos días atrás los amigos de Paul marchaban felices y ahora están muertos. Los relatos de honor y de la victoria ahora son solo cuentos. Lo único que ha vivido Paul como soldado novato son castigos, sufrimiento, hambre, sangre, pólvora y muerte. Mucha, pero mucha muerte. Es ahí donde se encontraba Paul al inicio de la escena, abandonando la falsa ilusión y huyendo de ese monstruo incontrolable, la guerra. Miedo. Él y sus compañeros soldados se retiran de la batalla, siendo perseguidos por los tanques y los lanzallamas, los cuales no dejan prisioneros. En la retirada, Paul cae en un hoyo, el cráter que dejó el estallido de una bomba, y decide hacerse el muerto. Supervivencia. Después un soldado enemigo lo descubre. De hecho, el soldado que lo descubre tuvo el tiempo suficiente para haberle disparado. Sin embargo, no lo hizo. Hasta que un proyectil lo hace caer, desarmándolo. Paul aprovecha y en un instinto de supervivencia se abalanza contra él, apuñalándolo repetidamente. ¿Por qué el soldado no le disparó a Paul inmediatamente? ¿Habrá tenido alguna guerra interna que lo impidiera? Insensibilidad. Paul le tapa la boca al soldado que acaba de apuñalar, diciéndole que se calle, mientras el otro soldado se ahoga en su propia sangre. Pero a Paul no le importa, simplemente no quiere ser descubierto. Paul intenta escapar, pero es tarde. Si sale de ahí, lo matan. Los sonidos del otro soldado le torturan la mente y el alma a Paul. Se mira las manos y lo entiende. Se ha convertido en aquello que lo destruyó a él y a sus amigos. Encarnó la muerte de la guerra. Intenta limpiarse la sangre de las manos, como un intento de limpiar su conciencia. Pero ¿cómo? El lodo no limpiará la sangre. Los hechos no se pueden borrar. Dualidad. Su rostro está dividido, una de sus mitades está completamente sucia, llena de lodo que ni siquiera le permite abrir su ojo y ver. La otra mitad está más limpia, una metáfora interesante de la dualidad. Un mismo soldado puede ser un asesino, pero también puede sacrificarse por los suyos. La dualidad de nuestro lado animal y racional, la conciencia y la deshumanización, todo esto convergiendo en un mismo punto. Paul mira al soldado que acaba de apuñalar, sufriendo. El otro soldado lo mira fijamente también. Parece que quiere hablar, suplicarle algo. Indudablemente Paul está arrepentido. Bastó un instante para hacerse consciente de lo que hizo. Pero, ¿cómo sostenerle la mirada al hombre que morirá a causa tuya? Gracia y bien. Pero un instante después, por gracia divina, el bien se hace presente también en los hoyos de lodo y muerte. Entonces Paul gatea hasta el soldado, haciendo referencia a nuestra naturaleza humana nata, con tendencia al mal, pero principalmente hechos para el bien. Las manos temblorosas de Paul llegan hasta el soldado, que ahora es mucho más que eso. Ahora es un hombre, una persona, un hermano. Las manos de Paul limpian su boca, pero continúa sangrando.
Es difícil borrar las consecuencias que causamos. Paul toma un poco de agua que también está sucia. Todo ahí parece estar manchado y herido. Paul intenta darle de beber, pero el hombre simplemente no puede beber ni una gota. Es interesante porque no puedo distinguir las diferencias entre los uniformes. No cabe duda que no se trata de bandos, sino de humanidad. Sus diferentes idiomas no les sirven. Sin embargo, hay un idioma universal. Paul toma el cuchillo de nuevo y el hombre se asusta y se estremece levantando sus manos como suplicándole. El hombre no quiere morir. El hombre sigue aferrado a la vida. Paul le hace ver que solo quiere ayudar y lo nombra camarada. Laura entiende que no son enemigos. Los dos son víctimas de los males de otros hombres. Paul usa el cuchillo para abrir su saco y cubre su herida. Pero solo es un trozo de gasa y las heridas son grandes y son muchas. Paul se da cuenta que ya no puede hacer nada. La vida se le escapa a su camarada. Se va haciendo el silencio y se le apaga la mirada. Paul sufre con él desde su alma. Hasta entonces se disculpa y no sabe si su camarada alcanzó a escucharlo, pero lo hace una y otra vez. Su arrepentimiento y solidaridad son grandes. Paul toma la cartera de su camarada y en ella descubre el trasfondo de su error. La herida que causó no termina en su camarada, sino que la punta de su cuchillo alcanzó a su familia también. Promesa. Con el alma destrozada, ahogándose en remordimiento y culpa, Paul le hace una promesa a su camarada y lo abraza. Por todo este dualismo humano considero que esa escena es la metáfora misma de la película y de las guerras, y por lo tanto la mejor escena de la película. Pero hablemos un poco más de las implicaciones en los hechos de la escena. De lo más interesante es que la escena empieza en un parálisis por el miedo y la escena termina en acción, la promesa. Es interesante porque las justificaciones de nuestros actos no deshacen el mal causado. Sabemos que Paul no quería ser un asesino y que fue movido en mayor medida por el contexto, el miedo y la supervivencia. Pero justificarlo con eso no le devolverá la vida a su camarada. Si bien no podemos manipular las acciones de nuestro pasado, sí podemos hacer algo para minimizar el daño o incluso hacer mucho bien intentando contrarrestar el mal. Por un lado, Paul vive sus instintos más bajos al luchar por sobrevivir asesinando como un simple animal, pero también es dichoso de la gracia divina y el arrepentimiento para intentar minimizar el mal cometido. Hay quienes incluso callan su propia conciencia, hay quienes no se arrepienten. Por eso, hacerse consciente y arrepentirte ya es un gran bien. Indudablemente tenemos el potencial para hacer mucho mal o mucho bien. En un principio, Paul, cegado por el egoísmo, le metió tierra en la boca para no ser descubierto, y apenas unos momentos después, lo limpió y le dio de beber por solidaridad. El mensaje es claro: acepta que somos dualidad y estamos llenos de matices, pero que eso no te resigne y no te limite ni apacigüe tu entusiasmo por querer ser mejor. Si hiciste algún mal, discúlpate antes de que sea tarde para ti o para quien lo hiciste. Intenta minimizar el daño. Siempre habrá algo por hacer, aunque las vendas le queden chicas a las heridas. Y si a ti te causaron daño, no te la pienses demasiado en perdonar, ya que brindar tu perdón es de los mejores remedios para las heridas. Y por último, promete y proponte algo con el afán de que haya más bien que mal. Gracias por verme.